un anciano sabio, guardián de conocimientos que muy pocos conservan. Música me enseñó una práctica ancestral para sellar la entrada del hogar contra toda influencia oscura, contra la brujería, música y contra las energías negativas que intentan penetrar donde no deben. ¿Sientes que algo extraño ronda tu hogar? Si has notado cambios inexplicables desde que te mudaste o si sospechas que alguien te desea el mal, escribe en los comentarios. Sello mi puerta y cierro el paso a toda oscuridad. Hace poco más de un año recibí una carta que me estremeció profundamente. Era de una mujer de unos 35 años, madre de 2 hijos pequeños, que me escribía con una mezcla de desesperación y vergüenza. Me decía que llevaba casi 6 meses viviendo una pesadilla, música, que no lograba explicar con lógica ni con razón. Todo había comenzado, música, poco después de una discusión muy fuerte con una vecina, una mujer mayor que vivía, música, 3 casas más abajo en la misma calle. La discusión había sido por algo aparentemente menor, un malentendido sobre los límites de un terreno, pero la vecina había reaccionado con una furia desproporcionada, mirándola fijamente a los ojos, mientras le decía palabras que ella no logró entender, música, palabras en un idioma que no reconoció, pronunciadas casi en susurro, pero con una intensidad que le heló la sangre. Desde esa tarde me escribía. Mi vida entera comenzó a desmoronarse. Mi esposo, que siempre había sido un hombre tranquilo y amoroso, empezó a irritarse por todo, a levantar la voz sin motivo, a dormir mal y a despertarse agotado, aunque hubiera dormido 10 horas. Mis hijos, que antes jugaban con alegría por música toda la casa, comenzaron a evitar ciertas habitaciones, especialmente el pasillo que conecta con la puerta principal. Mi hija menor de apenas 4 años empezó a señalar hacia la puerta de entrada por las noches, diciendo que veía música, una sombra que quería entrar, que la sombra la miraba desde afuera y esperaba. Yo misma, continuaba la carta, comencé a sentir una opresión en el pecho cada vez que me acercaba a la puerta, un miedo irracional que no podía controlar. Y hace 3 semanas encontré algo que me confirmó lo que ya sospechaba. Estaba barriendo el porche temprano en la mañana cuando vi algo enterrado justo al lado del felpudo, apenas visible bajo una capa de tierra. Lo desenterré con cuidado y encontré un pequeño envoltorio de tela negra atado con un cordón rojo. No lo abrí, no me atreví, pero supe en ese momento que alguien estaba intentando hacerme daño deliberadamente, que alguien había puesto algo maligno en la entrada misma de mi hogar. Cuando terminé de leer esa carta, permanecí en silencio durante un largo rato, no porque lo que describía fuera nuevo para mí, música. De hecho, era un patrón que había escuchado decenas de veces a lo largo de los años, siempre con las mismas características, siempre con el mismo punto de origen, la puerta, la entrada del hogar, el umbral donde el espacio exterior termina y el espacio interior comienza. Ese punto exacto donde alguien con intenciones oscuras deposita su veneno, sabiendo que por ahí pasa todo el que habita esa casa, sabiendo que esa es la frontera más vulnerable entre el mundo y el refugio familiar. Lo que me preocupó más profundamente fue darme cuenta de cuántas personas se encuentran en situaciones similares sin tener la menor idea de cómo protegerse. Cuántas familias, música, viven con las puertas de sus hogares espiritualmente abiertas de par en par, sin ninguna protección, sin ningún sello, sin ninguna barrera que detenga lo música que intenta entrar desde afuera. Y lo más triste es que el conocimiento para proteger esas puertas existe, ha existido durante miles de años. Nuestros música, ancestros lo conocían perfectamente y lo practicaban con naturalidad. Pero en algún momento de la historia reciente, ese conocimiento se perdió, se olvidó, se descartó como superstición de épocas pasadas, y mientras música, tanto las puertas quedaron sin guardián. Hoy voy a compartir contigo algo que muy pocos conocen en su totalidad. Un conocimiento que me fue transmitido por ese anciano sabio que mencioné al principio.
un hombre que había dedicado su vida entera a preservar las prácticas de protección que nuestros antepasados consideraban esenciales para la supervivencia del hogar y la familia. Me enseñó por qué la puerta de entrada tiene una importancia que trasciende lo físico. Me enseñó que debe colocarse en música esa puerta para sellarla contra la brujería. Me enseñó el significado profundo de cada elemento y cada paso del ritual. Y me enseñó algo que cambió para siempre mi comprensión, música, de la protección del hogar, que la puerta no es simplemente un punto de acceso, sino un umbral sagrado que separa dos mundos y que ese umbral puede ser sellado o puede ser vulnerado dependiendo de lo que hagamos con él. Vamos a comenzar desde el principio, desde el fundamento mismo de esta enseñanza. Música. Porque si no comprendes por qué la puerta tiene esa importancia, todo lo que venga después te parecerá mera superstición. En las tradiciones más antiguas de la humanidad, aquellas que precedieron a todas las religiones organizadas que conocemos hoy, existía una comprensión profunda de que el hogar no era simplemente un refugio físico contra el clima y los animales. El hogar era entendido como un microcosmos, un pequeño universo contenido dentro de 4 paredes, un espacio donde las fuerzas de la vida podían cultivarse y protegerse de las fuerzas del caos, música exterior. Y la puerta de ese hogar era el punto más crítico de toda la estructura, era el lugar donde el orden interior se encontraba con el desorden, música exterior. Era la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo peligroso, entre lo que pertenecía a la familia música y lo que pertenecía al mundo. Los antiguos sabios enseñaban que esa frontera no era estática, no era un muro impenetrable por naturaleza, era más bien como una membrana, como una piel que podía fortalecerse o debilitarse según cómo se tratara. Una puerta sin protección era como una herida abierta en el cuerpo del hogar. Por ella podían entrar no solo personas físicas, sino también influencias, energías, intenciones. Y del mismo modo que un cuerpo con una herida abierta es vulnerable a las infecciones, un hogar con una puerta desprotegida era vulnerable a todo tipo de contaminaciones invisibles. Esta comprensión existía en todas las culturas antiguas sin excepción. Los egipcios colocaban amuletos protectores sobre las puertas de sus casas. Los griegos invocaban a los dioses del umbral antes de cruzar la entrada. Los romanos tenían a Jano, el dios de 2 caras, que miraba simultáneamente hacia adentro y hacia afuera, como guardián de todas las puertas y todos los comienzos. Los pueblos germánicos tallaban runas de protección en los marcos de sus entradas. Los pueblos eslavos pintaban símbolos sagrados sobre las puertas de sus casas de madera. Y en la tradición que nos ocupa hoy, la tradición de sabiduría antigua que se preservó a través de los siglos en ciertas comunidades, la puerta del hogar era considerada música tan sagrada que tenía sus propios rituales específicos de consagración y protección. Pero había algo que distinguía esta tradición de muchas otras. No se limitaba a reconocer la importancia de la puerta, iba mucho más allá. Enseñaba exactamente que debía colocarse en esa puerta para sellarla, y lo más importante, enseñaba por qué cada elemento funcionaba y cómo debía usarse correctamente para que su poder protector fuera efectivo. Y aquí llegamos al corazón de esta enseñanza: música, al elemento específico que los antiguos sabios prescribían para sellar la puerta del hogar contra la brujería y las influencias negativas. Un elemento tan música simple que está al alcance de cualquiera, tan común que probablemente lo tienes en tu cocina en este momento, pero tan poderoso en su significado simbólico y en su efecto real, música que ha sido utilizado durante milenios como el guardián silencioso de incontables hogares. Ese elemento es el vinagre. Ahora, antes de que pienses que esto es una exageración o una superstición sin fundamento,
Déjame explicarte por qué el vinagre ocupa este lugar tan especial en las tradiciones de protección del hogar, porque no es casualidad, no es un capricho, es el resultado de una comprensión profunda de las propiedades físicas, simbólicas y energéticas de esta sustancia que nuestros ancestros desarrollaron a lo largo de siglos de observación y práctica. El vinagre es, en su esencia más básica, un producto de transformación. Comienza como algo dulce, como fruta o grano fermentado, y a través de un proceso de cambio, música profundo, se convierte en algo completamente diferente. Ese proceso de transformación no es suave ni gradual. Es una especie de muerte del estado anterior y un renacimiento en una forma nueva. Los antiguos veían en esto un símbolo poderoso de purificación, de la capacidad de convertir algo que podría corromperse en algo que no solo no se corrompe, sino que además impide la corrupción, música, de otras cosas. Porque esa es la segunda característica fundamental del música, vinagre, que los sabios ancestrales reconocieron inmediatamente su poder de preservación. En una época sin refrigeración, sin conservantes químicos, sin métodos modernos de almacenamiento, el vinagre era una de las pocas sustancias capaces de detener la putrefacción. Lo que se sumergía en vinagre no se echaba a perder. Lo que se trataba con vinagre se mantenía intacto. Los antiguos extrapolaron esto al plano invisible. Si el vinagre podía detener la corrupción física, razonaban, también podía detener la corrupción espiritual. Si podía preservar los alimentos del deterioro, también podía preservar el hogar de las influencias que intentaban deteriorarlo. Pero hay una tercera característica del vinagre, que es quizás la más importante para entender su uso en la protección de la puerta. El vinagre es ácido, no en un sentido destructivo ni dañino, sino en un sentido purificador. Es capaz de disolver lo que no, música debe estar ahí, limpia las superficies, elimina los residuos, corta la grasa. Música penetra en los rincones donde otras sustancias no llegan. Los antiguos sabios veían en esto un poder de disolución espiritual. El vinagre aplicado correctamente podía disolver las influencias negativas que se habían adherido a un espacio, podía cortar los lazos invisibles que los practicantes de brujería intentaban establecer con sus víctimas, podía penetrar en las capas de oscuridad que se habían acumulado en un hogar y limpiarlas desde la raíz. El anciano sabio que me transmitió música, este conocimiento, me explicó algo que nunca olvidaré. Me dijo que el vinagre es como un guerrero silencioso. No hace ruido, no llama la atención, no tiene apariencia impresionante, pero cuando se le coloca en el lugar correcto, hace su trabajo con una eficacia que ningún enemigo puede resistir. La brujería, me explicó, funciona mediante conexiones invisibles. Música, el brujo o la bruja. Intenta establecer un lazo entre el objeto que deposita en tu puerta y las personas que viven dentro. Música, de tu casa. Ese lazo es como un hilo por el que pueden deslizar su veneno, su maldición, su intención de daño. Pero el vinagre corta ese hilo, lo disuelve antes de que pueda formarse completamente. Es como si pusieras una barrera invisible, música, que hace que los hilos de la brujería se deshagan al contacto, que no puedan adherirse, que resbalen y caigan sin alcanzar su objetivo. Esta explicación resonó profundamente conmigo porque correspondía exactamente con lo que había observado en todos los casos que había conocido de ataques a través de la puerta. En cada caso, el ataque había funcionado porque no había música, nada que lo detuviera. La puerta estaba desnuda, desprotegida, como una ciudad sin murallas. Pero en los casos donde la familia había aplicado las prácticas tradicionales de protección, música, los ataques simplemente no prosperaban. Los objetos de brujería, música, podían ser depositados, pero sus efectos no penetraban, era como si rebotaran contra una barrera invisible y cayeran sin fuerza. Quiero contarte ahora una historia que el anciano sabio me relató cuando me transmitió esta enseñanza, porque ilustra perfectamente cómo funciona esta protección y por qué es tan importante aplicarla correctamente. Hace muchas generaciones, me dijo,
Vivía en una pequeña aldea, un hombre que era conocido por su prosperidad. Tenía un negocio próspero, una familia numerosa y saludable, respeto en su comunidad y paz en su hogar. Pero esa prosperidad, música, despertó la envidia de un vecino, un hombre de corazón oscuro, que no podía soportar ver el éxito ajeno sin desear destruirlo. Este vecino envidioso consultó con alguien que practicaba las artes oscuras, música, alguien que sabía cómo canalizar la intención de daño hacia un objetivo específico, y juntos elaboraron música, un plan para destruir al hombre próspero atacando su hogar. Una noche, mientras la familia dormía, el vecino se acercó a la puerta de la casa próspera y enterró justo debajo del umbral un pequeño envoltorio que contenía tierra de cementerio, cabellos que había conseguido del música, hombre próspero, y hierbas específicas elegidas por su capacidad de atraer la desgracia. Lo enterró murmurando palabras de maldición, invocando fuerzas oscuras para que entraran música en esa casa y la destruyeran desde dentro. Durante las semanas siguientes, el hombre próspero comenzó a experimentar una cascada de desgracias. Primero fueron pequeñas cosas, objetos que se perdían sin explicación, discusiones sin motivo entre los miembros de la familia, una sensación de malestar, música, que nadie podía describir, pero todos sentían. Después vinieron problemas más graves, enfermedades repentinas, pérdidas económicas inexplicables, accidentes que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia. En unos pocos meses, la prosperidad que había tomado años construir se desmoronó completamente. Música. Desesperado, el hombre buscó consejo, visitó a sabios, consultó con ancianos conocidos por su sabiduría, preguntó a todos los que podían ayudarlo. Finalmente, encontró a un maestro que había dedicado su vida a estudiar las formas de protección ancestral. Este maestro le hizo una pregunta que cambió todo. Le preguntó: ¿qué tienes en tu puerta? El hombre no entendió la pregunta al principio. Mi puerta es de madera de roble, respondió. Tiene una cerradura de hierro. Es sólida y fuerte. El maestro negó con la cabeza. Eso no es lo que te pregunto, dijo. Te pregunto qué protección tienes en tu puerta. ¿Qué sello has colocado para guardar tu umbral? ¿Qué barrera invisible cierra el paso a lo que intenta entrar? El hombre se quedó en silencio porque no tenía respuesta. Nunca había pensado en proteger su puerta de esa manera. Creía que una cerradura fuerte era suficiente. El maestro entonces le explicó lo que te estoy explicando a ti ahora. Le habló del umbral como frontera entre mundos. Le habló de las influencias que pueden entrar cuando esa frontera no está sellada. Le habló del vinagre como el guardián silencioso que los ancestros siempre habían usado y le dio instrucciones precisas sobre cómo realizar el ritual de protección. Lo primero que debes hacer, le dijo el maestro, es limpiar la zona de tu puerta, música, de todo lo que pueda haber sido colocado allí con malas intenciones. Excava alrededor del umbral. Busca cualquier objeto que no debería estar ahí. Si encuentras algo, retíralo con cuidado, envuélvelo en tela blanca y llévalo lejos de tu propiedad para quemarlo. No lo abras, no lo examines, no intentes entender qué contiene, solo destrúyelo. El hombre siguió estas instrucciones y efectivamente encontró el envoltorio que su vecino había enterrado meses atrás. Lo retiró exactamente como el maestro había indicado, lo llevó a un lugar distante y lo quemó hasta que no quedaron más que cenizas que dispersó el viento. Pero eso no era suficiente, le advirtió el maestro cuando regresó. Remover el objeto de maldición es solo el primer paso. Si no sellas la puerta, otro objeto puede ser colocado. Otra influencia puede entrar. Tienes que establecer una protección permanente que funcione día y noche, que no requiera tu vigilancia constante, que actúe como un guardián incansable que nunca duerme. Entonces el maestro le enseñó el ritual del vinagre en la puerta.
el mismo ritual que yo te voy a enseñar hoy. Pero antes de darte los pasos específicos, necesito hablarte de algo fundamental, algo que muchos olvidan o desconocen y que es la razón por la cual sus intentos de protección fracasan. El ritual externo solo funciona cuando está respaldado por una limpieza interna. Si estás buscando quien te conecte con el conocimiento ancestral más poderoso, con las prácticas que realmente funcionan, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí vamos a seguir compartiendo sabiduría que puede transformar tu vida y la de tu familia. El anciano sabio me explicó esto con una metáfora que nunca olvidé. Me dijo que imaginar colocar protección en tu puerta mientras música mantienes el mal dentro de tu casa es como poner un candado en la puerta de un cuarto donde ya encerraste al enemigo contigo. El candado, música, no te protege de lo que ya está adentro, solo te encierra con ello. ¿Qué significa esto en términos música prácticos? Significa que antes de realizar cualquier ritual de protección en la puerta, necesitas examinar honestamente qué hay dentro de tu hogar y dentro de ti mismo que podría estar invitando las influencias negativas. El rencor es una de esas puertas internas. Cuando guardas rencor contra alguien, cuando alimentas el odio en tu corazón, cuando te niegas a perdonar, aunque esa negativa te esté envenenando, estás manteniendo una herida abierta en tu interior y esa herida música es una entrada por donde las influencias oscuras pueden acceder sin importar cuánta protección pongas en la puerta física. La deshonestidad es otra de esas puertas. Cuando engañas a otros en tus tratos, cuando tomas lo que no te pertenece, cuando construyes tu bienestar sobre el perjuicio de otros, estás creando lazos invisibles con la música oscuridad. Esos lazos son canales por donde el mal puede fluir hacia ti y tu hogar. La envidia es otra puerta y quizás una de las más peligrosas. Cuando envidias lo que otros tienen, cuando deseas que les vaya mal para sentirte mejor, cuando celebras internamente sus fracasos, te estás alineando con la misma energía que los practicantes de brujería utilizan para dañar. Te conviertes en cómplice de esa oscuridad, aunque nunca, música, hayas realizado un ritual de maldición. El anciano me dijo que había visto muchos casos donde familias realizaban todos los rituales de protección correctamente, colocaban el vinagre en la puerta según las instrucciones precisas y, sin embargo, seguían sufriendo. Cuando investigaba más a fondo, siempre encontraba que había algo dentro de la familia, algún pecado oculto, algún rencor no resuelto, alguna deshonestidad continuada que estaba saboteando la protección desde adentro.